En este caso explicaremos a este José católico sobre su pacotazo. Primero pregunto, ¿cuándo concluimos el debate? Nunca, ¿verdad? Así no logras nada, neofitón. Lo tuyo es una pésima exégesis. Aquí está lo que publiqué en ese comentario, para que vean que este tal José católico no es más que un principiante que, sin concluir nada, publica como si tuviera la razón. Lo único que evidencia que es solo un hombre de paja. 1. María en el Nuevo Testamento. La Biblia nunca menciona que María sea la madre de la Iglesia. Los títulos que recibe en las Escrituras son la madre de Jesús y la sierva del Señor, Lucas 1:38. Jesús mismo, al morir en la cruz, encomienda a Juan, su discípulo amado, que cuide de María, Juan 19:26-27, pero esto no indica que sea la madre de toda la Iglesia. Más bien, Cristo se despoja de María despojándose de toda relación familiar y terrenal, y asegura el cuidado de María con Juan. 2. Jesús y la identidad de la Iglesia. Jesús se refirió a sí mismo como la piedra angular de la Iglesia, Mateo 21:42, Efesios 2:20, y, al mismo tiempo, señala que quienes creen en Él y cumplen la voluntad de Dios son su verdadera familia. Mateo 12:48-50. Esto sugiere que el parentesco en la familia de Dios no depende de relaciones de sangre, sino de la fe en Cristo y la obediencia al Padre. La identidad de la Iglesia se define en torno a Cristo, no en torno a su madre terrenal. 3. Patrística, padres de la Iglesia primitiva. Aunque los primeros padres de la Iglesia honraban a María como la madre de Jesús y como una figura piadosa, no le dieron un rol doctrinal en la estructura o fundación de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, la elogió como una discípula fiel, pero enfatizó la centralidad de Cristo y la Escritura en la vida y misión de la Iglesia, no una dependencia de María como su madre espiritual. Tertuliano y Orígenes también se refirieron a María respetuosamente, pero no en un rol de madre de la Iglesia. 4. El concepto de madre de la Iglesia en doctrinas católicas posteriores. La idea de María como madre de la Iglesia surgió más tarde en la historia de la Iglesia Católica, consolidada en el Concilio Vaticano II, 1962-65. Esta doctrina se desarrolló fuera del contexto bíblico y patrístico temprano y refleja interpretaciones y tradiciones que no provienen de la época apostólica o de los primeros padres de la Iglesia. Fue adoptada oficialmente por el Papa Pablo VI, pero carece de una base directa en las Escrituras o en las enseñanzas apostólicas. 5. Cristo como fundador y cabeza único de la Iglesia. La Biblia presenta a Jesús como el único fundador y cabeza de la Iglesia, Efesios 1:22-23, Colosenses 1:18. En ninguna parte de las Escrituras se otorga a María un rol de autoridad en la estructura eclesiástica ni se le asigna el título de Madre de la Iglesia. 6. María en el contexto de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 1:14, María aparece entre los discípulos en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aunque María está mencionada como parte del grupo de discípulos, no se le otorga un rol especial más allá de su presencia como madre de Jesús. Su inclusión refuerza su lugar como una discípula fiel, pero no implica una autoridad o título específico sobre la Iglesia. 7. Juan 19:26-27 en su contexto. El texto donde Jesús encomienda a Juan el cuidado de María tiene un propósito práctico y simbólico, asegurar el cuidado de María en su vejez. Sin embargo, también puede entenderse como un mensaje para los creyentes sobre el cuidado mutuo como familia espiritual. La relación establecida entre Juan y María es específica y personal, no una declaración universal que convierta a María en madre de la Iglesia. Además, la frase no se interpreta en el Nuevo Testamento como un fundamento doctrinal. 8. Refutación a argumentos modernos. Los católicos afirman que el título Madre de la Iglesia deriva de su papel como Madre de Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia, y que esto la hace Madre espiritual de los creyentes. Respuesta bíblica: el Nuevo Testamento no establece que María tenga un rol materno hacia los creyentes como cuerpo colectivo. Jesús mismo define a su madre y hermanos como aquellos que hacen la voluntad de Dios, Mateo 12:50. Esto resalta la igualdad entre todos los miembros de la Iglesia en términos de relación espiritual. 9. Reflexión sobre el uso de títulos en tradiciones posteriores. La adopción de títulos como Madre de la Iglesia refleja un desarrollo doctrinal posterior y un énfasis creciente en la mariología dentro del catolicismo romano. Esto contrasta con la práctica y enseñanza de los apóstoles, que siempre colocaron a Cristo en el centro y no promovieron veneración o títulos adicionales para María más allá de su rol en la encarnación. 10. Cuidado con el uso de los padres de la Iglesia. Es cierto que algunos padres de la Iglesia, como San Ireneo, hablaron de María en términos teológicos, como Nueva Eva, pero esto no significa que le atribuyeran títulos como Madre de la Iglesia. Por ejemplo, Ireneo de León habla de María como una figura obediente que contrasta con Eva, pero no le otorga autoridad eclesiástica ni un rol doctrinal sobre la Iglesia. Ireneo de León. En su obra Contra las herejías, Adversus a hereses. Referencia clave: Adversus a hereses, libro 3, capítulo 22, sección 4.
Así como Eva, siendo desobediente, se convirtió en causa de muerte para ella misma y para todo el género humano, así también María, teniendo un esposo destinado para ella, y siendo sin embargo virgen, por su obediencia se convirtió en causa de salvación para ella misma y para todo el género humano. Orígenes destaca su ejemplo de fe y virtud, pero no desarrolla un concepto de maternidad espiritual hacia la Iglesia. En sus homilías y comentarios, especialmente en el comentario al Evangelio de Juan y en las homilías sobre Lucas. Referencia clave, comentario al Evangelio de Juan, libro 1, capítulo 6. La bienaventuranza de María no consiste simplemente en ser la madre de Cristo, sino en haber escuchado la palabra de Dios y haberla guardado. Porque incluso Jesús dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, punto. CF Lucas 11, 27-28. 11. Advertencia contra la centralización de María. El énfasis excesivo en María puede distraer de la centralidad de Cristo en la Iglesia, algo que la Escritura enfatiza claramente. Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Menos 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Conclusión. La doctrina de María como madre de la Iglesia carece de fundamento bíblico y patrístico y se contradice con el contexto histórico y doctrinal de los primeros siglos del cristianismo. María en las Escrituras, la Biblia solo se refiere a María como la madre de Jesús y como una discípula fiel, sin atribuirle un rol de autoridad o de maternidad universal sobre la Iglesia. La familia espiritual de Cristo, Jesús redefine la familia espiritual como aquellos que hacen la voluntad de Dios, priorizando la fe y la obediencia sobre relaciones terrenales. El acto en la cruz, Juan 19, 26-27. Este pasaje refleja un acto de cuidado práctico hacia María, no una declaración doctrinal sobre su rol en la Iglesia. Patrística temprana, los padres de la Iglesia, aunque veneraban a María como modelo de fe, no le otorgaron el título ni el rol de madre de la Iglesia. Desarrollo posterior, el título de madre de la Iglesia surgió en la teología católica mucho tiempo después de la era apostólica, consolidándose oficialmente en el Concilio Vaticano II. En resumen, la idea de María como madre de la Iglesia es un desarrollo doctrinal posterior sin apoyo en las Escrituras ni en los primeros testimonios de la Iglesia. La centralidad y autoridad de la Iglesia recaen exclusivamente en Cristo, su fundador y cabeza. Bien. Y ahora, habiendo refutado este argumento con la espada de Cristo, puedo declarar con plena confianza que la espada de Cristo le ha vencido. ¿Cómo masacraron a mi muchacho?